para que quede registrado. Entonces les decía, es un dispositivo que se encarga de hacer girar el motor y de esa manera permitirle que se mantenga ya en funcionamiento. Este motor de arranque trabaja bajo ciertas condiciones y lógicamente con su circuito de accionamiento. Un esquema bastante sencillo del motor de arranque sería el que tenemos a continuación, ¿no es cierto? Tenemos que tener una llave de contacto, ¿no es cierto? Un switch que va a accionar el circuito eléctrico entre una batería o acumulador y el motor de arranque, ¿no es cierto? Lo que va a hacer esta batería es hacer funcionar un conjunto solenoide, ¿no es cierto? Que es básicamente un solenoide que activa una rueda dentada que se contacta con el motor, específicamente el volante motor, ¿no es cierto? Y también se acciona un motor eléctrico que hace girar esta rueda dentada, ¿no es cierto? Estos motores de arranque pueden girar a 200 revoluciones por minuto, ¿no es cierto? Y tienen que tener la fuerza necesaria para vencer las fuerzas de resistencia del motor. José Andrés, ¿qué fuerzas de resistencia serán aquellas? ¿Dónde se ejercerá resistencia de giro en el motor? En el cigüeñal. Muy bien, básicamente en todas las partes móviles, cigüeñal, pistones, válvulas, árboles de leva, conjunto de la distribución, todo se mueve el momento que se acciona el motor de arranque, ¿no es cierto? Y al entrar en movimiento el motor y al tener accionada los sistemas de alimentación del motor y los sistemas de ignición del motor, el motor pasa a funcionar, ¿no es cierto? Bueno, internamente, o el principio de funcionamiento de un motor de arranque es que va a transformar energía eléctrica proveniente de la batería en energía mecánica, que será el giro del motor eléctrico, ¿no es cierto? Para esto se utilizan condiciones magnéticas de la electricidad. Ya vamos a ver un pequeño video muy sencillo y elocuente de cómo funciona un motor eléctrico. Muchos de ustedes ya deben saberlo, pero para recordar un poquito ciertas condiciones del funcionamiento de un motor eléctrico. Se utilizan estas condiciones magnéticas y los principios electromagnéticos, ¿no es cierto? Y básicamente vamos a tener imanes que al ser energizados van a estar intercambiando su polaridad para atraer campos magnéticos de una masa, ¿no es cierto? Y generar un giro. Los campos se van a atraer y a repeler entre ellos, generando un giro, y este giro a la larga es el movimiento mecánico que enciende el motor, ¿no es cierto? Entonces, bueno, aquí tenemos un circuito bastante básico, ¿no es cierto? Tenemos una alimentación que va a llegar hasta acá para activar el solenoide. Aquí vamos a tener al automático brincando, ¿no es cierto? Y accionando esta palanca de aquí, ¿no es cierto? Empujando esta palanca de aquí para sacar el Bendix, que es esta rueda dentada, y esta está solidaria con un eje a este motor eléctrico. Aquí alcanzamos a ver la masa y en estas zonas medio rayadas los conjuntos de imanes que generan las condiciones magnéticas y principios electromagnéticos de funcionamiento del motor. Vamos a continuación a ver este video muy sencillito, muy casero, por así decirlo, de cómo funciona un motor de arranque. A ver, me imagino ahí ya pueden visualizar la pantalla. Hay varios tipos de motores eléctricos, pero por el momento nos vamos a fijar solo en los motores de corriente continua. Y para construir uno vamos a viajar en el tiempo para buscar los elementos necesarios. Creo que no tan atrás. Para conseguir un motor eléctrico obviamente necesitamos energía eléctrica, específicamente una fuente de corriente continua.
Y en 1800 Alessandro Volta desarrolló las primeras baterías, así que nos vamos a llevar esto para poder encender nuestro motor. En 1820 Hans Christian Ørsted descubrió que una corriente eléctrica podría generar un campo magnético. Esto es especialmente importante porque es esta relación la que permite convertir energía eléctrica en energía mecánica. En términos simples, al moverse una carga eléctrica por el cable genera un campo magnético a su alrededor, siguiendo la regla de la mano derecha. La regla de la mano derecha nos dice que cuando hay una carga en movimiento, imaginen que esto es una carga que avanza en dirección del dedo pulgar, se genera un campo magnético en la dirección del resto de los dedos, es decir, para allá. Por el contrario, si este avanza hacia el otro lado, el campo magnético sería hacia el otro lado. Fácil. Ahora volvamos a la Matrix. El campo magnético generado por la corriente en movimiento interactúa con el campo magnético generado por otras cargas, como las presentes en una brújula, provocando que estos se intenten alinear. Pero sobre este tema en específico les puedo recomendar un video de Charlie Labs que les dejaré en la descripción. Utilizando el conocimiento de Ørsted, en 1822 Peter Barlow construye lo que es reconocido como uno de los primeros motores eléctricos, el cual estaba compuesto por nuestra batería, cables, una rueda de cobre, un poco de mercurio y un imán. En este aparato, todos los elementos, menos el imán, forman un circuito simple para la corriente, con la característica especial de que puede seguir en contacto aún estando en movimiento la rueda. De esta manera, al agregar el imán, que genera un campo magnético entre sus dos polos, y dejar que la corriente sea transmitida a través del circuito utilizando la trayectoria más corta, es decir, entre el eje de la rueda y la bolsa de mercurio, se genera un nuevo campo magnético, el cual interactúa con el del imán, produciendo movimiento. El único problema de este motor es que el torque generado no era muy alto y por lo mismo no era útil para aplicaciones reales. Así que vamos a buscar ayuda con nuestro amigo William Sturgeon, quien hizo los siguientes dos grandes aportes al desarrollo del motor eléctrico de corriente continua como lo conocemos hoy en día. En 1824 inventó los electromagnetos, es decir, piezas que funcionan de manera muy similar a un imán, pero cuyo campo magnético es inducido por una corriente eléctrica. Básicamente tomas una barra de hierro, la enrollas con un cable que posee un recubrimiento aislante para que no entre en contacto consigo mismo y dejas que pase la corriente, la cual, nuevamente siguiendo la regla de la mano derecha, genera un campo magnético que pasa por el centro de la barra de hierro. De esta manera, el campo magnético obliga a las cargas de la pieza de hierro a ordenarse como si fueran un imán, el cual al ser curvado genera una réplica perfecta de los imanes en forma de U originales, como el utilizado por Peter Barlow. Pero con ciertas ventajas, como poder variar la fuerza del campo magnético dependiendo de la corriente utilizada o la cantidad de vueltas del cable, o poder activar y cancelar el campo magnético a voluntad. Tomando esto en cuenta, podríamos construir un aparato como este, el cual por un lado posee un electroimán fijo y por el otro un electroimán apoyado en un eje móvil. Tendríamos dos posibles situaciones. Si los polos de los electroimanes que se encuentran uno frente del otro son diferentes, es decir, uno positivo y uno negativo, los extremos se atraerán y quedarán en una posición estática. Por otro lado, si los polos fueran iguales, estos se repelirían y serían atraídos por el extremo opuesto del imán fijo hasta volver a quedar en una posición estática. El único problema con esto es que si se quiere que el motor siga girando, tendríamos que estar cambiando la conexión de los cables por cada media vuelta que dé el eje, y lamentablemente en algún momento los cables van a quedar enrollados en el eje impidiendo su movimiento. Y es precisamente aquí donde viene el segundo gran aporte de William Sturgeon, que en 1832 inventó el conmutador, el cual consistía en hacer que el eje se encargue de invertir la dirección de la corriente que pasa por el cable del electroimán. Para lograrlo conectó los cables del electroimán a dos placas que rodeaban el eje, pero sin que éstas hicieran contacto entre sí, las cuales a su vez estaban conectadas a la fuente de corriente continua solo mediante presión, es decir, podía rotar libremente. De esta manera, cada vez que el eje rotaba 180 grados, los contactos cambiaban a la placa que se encontraba en el extremo opuesto del eje, y por lo tanto la polaridad del electroimán era invertida, manteniendo este ciclo de movimiento y cambiando de polaridad indefinidamente. Ahora estamos más que capacitados para volver a la actualidad y ver cómo funciona un motor eléctrico hoy en día. Si tomamos un motor eléctrico de corriente continua, nos vamos a encontrar con lo siguiente. En el exterior existen dos posibilidades dependiendo del tamaño del motor.
Para motores más pequeños es probable encontrar dos imanes, mientras que para motores de mayor tamaño es más probable encontrar electroimanes, también conocidos como estatores, los cuales, independientemente de cuál se utilice, generan un campo magnético alrededor del eje. Luego, en el interior tendremos un eje con el conmutador y la conexión con la fuente de corriente continua, la cual, recordemos, puede rotar libremente, ya sea usando una placa a presión o un sistema de carbones, el cual es un material conductor y gracias a un resorte se mantiene siempre en contacto con el eje. Teniendo el sistema conmutador listo, agregamos los cables por los que pasará la corriente eléctrica generando un campo magnético, el cual intentará alinearse con el campo magnético del estator. Otra forma de entender por qué se genera el movimiento es utilizando la regla de la mano derecha, y no exactamente la misma que utilizamos al principio del video, sino que una nueva. ¿Por qué se llaman igual? Bueno, básicamente porque son reglas mnemotécnicas que nos sirven para recordar fórmulas matemáticas que están por detrás relacionadas al electromagnetismo, y para poder recordar fácilmente utilizamos cosas que estén cerca de nosotros, y solo tenemos dos manos. Pero da lo mismo. Esta nueva regla de la mano derecha nos dice que cuando nosotros ponemos nuestra mano en esta posición, suponemos que nuestro puño nuevamente corresponde a una carga en movimiento y además que los dedos apuntan en direcciones perpendiculares a los otros dos, entonces el dedo índice corresponde a la dirección de la carga que se está moviendo. El dedo medio corresponde a la dirección del campo magnético que está atravesando la carga y finalmente el pulgar, que es el más importante porque hasta el momento tanto la dirección como el campo magnético ya los conocemos, es la dirección de la fuerza que se va a generar sobre la carga, o, para el caso específico del motor, la dirección de la fuerza que se está generando sobre los cables que están rotando alrededor del eje. Pasar hacia una nueva fase del conmutador, la fuerza generada es cada vez menos eficiente, es que actualmente el conmutador no cuenta solo de dos secciones, sino que de muchas más dependiendo del uso del motor. Así, al agregar dos fases o más, la magnitud de la fuerza es más constante y hay menos desperdicio de energía. Muy bien, muchachos. Entonces, como vemos, se hace uso de estas leyes electromagnéticas, ¿no es cierto?, para generar un campo magnético constante que intenta todo el momento alinearse con los campos magnéticos de los imanes y de esa manera desarrollar la corriente, ¿no es cierto? Más bien dicho, el giro, ¿no es cierto? Bueno, continuemos entonces. Aquí tenemos una gráfica de lo que se acaba de indicar, ¿no es cierto? Si yo tengo las fuerzas de un elemento giratorio y la polaridad de un imán con el campo magnético que se va a generar en este conductor, estos van a intentar atraerse, ¿no es cierto? Es decir, el polo negativo del uno se va a querer alinear con el positivo del otro, pero luego al cambiar la polaridad se van a repeler y van a querer alejarse, entonces eso va a generar un giro continuo. Ahí tenemos el principio de la mano derecha apuntando a los tres dedos, ¿no es cierto? Donde el uno va a indicar la dirección de la corriente, el otro el camino que recorre y el dedo pulgar va a especificar dónde está el campo magnético, ¿correcto? Aquí tenemos otra ejemplificación. Todas estas son gráficas de lo que ocurre al momento que se acciona o se energiza un conductor alrededor de los dos polos de un imán. Cuando nosotros incrementamos el número de estos filamentos o de este conductor, ¿no es cierto?, por donde pasa la corriente eléctrica, vamos a generar que esta fuerza prácticamente no desaparezca, sino que se mantenga constante, esta fuerza de atracción y de repelamiento. Por lo tanto, se pueden lograr velocidades muy altas y muchísimo torque en el giro de este motor eléctrico. Ahí tenemos una explicación adicional gráfica, ¿no es cierto?, de cómo al pasar la corriente por estos estatores, porque estos electroimanes que tiene el motor de arranque son estatores, y pasando también la corriente por los conductores, vamos a generar un continuo movimiento producto de
la atracción y el rechazo de los polos unos a otros para el giro de un motor de arranque. Bueno, aquí tenemos un diagrama de los componentes de este motor de arranque, cuya corriente, este dato es interesante, muchachos, al momento de funcionar es de 200 amperios. Es una cantidad muy grande de amperes la que necesita consumir el motor de arranque. Ese es el motivo por el cual cuando nosotros damos arranque y activamos el switch en el switch en motor de arranque, desconectamos el resto de accesorios porque necesitamos que la batería mande todo su potencial, ¿no es cierto?, al motor de arranque a que éste gire y opere de manera normal. Por eso un motor que no enciende puede fácilmente perder la carga de la batería, ya que éste le va a estar consumiendo todo su poder, ¿no es cierto? Bueno, como vemos, si vamos viendo de arriba hacia abajo, tenemos aquí las conexiones eléctricas para accionar el Bendix y el automático, ¿no es cierto? Internamente van a tener un relé que va a ser el que redistribuya la energización para ambos elementos, y este automático lo que hará es jalar, ¿no es cierto?, atraer a su interior esta palanca y a su vez empujar el Bendix, que es una rueda dentada con un rodillo que se van a alojar en una superficie y entrar en contacto con el volante motor, ¿correcto? Estos dientes están diseñados para que logren un engranaje fácil, a pesar de ser un engranaje libre de lubricación, ¿no es cierto? Y poder lograr el giro del motor. Ahora, por el otro lado, aquí vamos a tener, como decía, un rodamiento de acoplamiento que está conectado a todo un eje en donde se ubica la masa o el, el bobinado que hará los cambios de campo magnético con estos estatores. Y acá tenemos un colector que va a ser el que reciba la energía mediante un portacarbones y de esa manera podrá energizar toda la masa para generar el campo magnético alrededor de la misma. ¿Correcto? Bueno, acá tenemos otro desglose, ¿no es cierto?, de los componentes del motor de arranque. Aquí podemos ver mucho más detalladamente el relé. Está con el número 5, es este de aquí, ¿no es cierto? Este tiene sus conexiones con toda esta plaquita exterior, que es donde vamos a conectar nuestro cableado, ¿no es cierto? Tenemos en el número 21 el piñón de engrane, que bueno, ese es el piñón pequeñito que va a la larga a engranar con el motor, con el volante motor. En el número 10 tenemos a los estatores, que son los electroimanes, ¿no es cierto?, que van a generar un campo magnético adicional para lograr un mejor giro. En el número 18 tenemos el poste escobillas, que es este de aquí, o podríamos llamarle portacarbones, ¿no es cierto? Los carbones tienen la particularidad de ser buenos conductores eléctricos y pueden tener muy bajos índices de fricción para estar siempre contactados con el estator, ¿correcto? Perdón, con el rotor o inducido, que es esta piecita de aquí, ¿no es cierto? Cuyos filamentos están entrelazados, ¿no es cierto? Y básicamente son una serie de conductores que van a verse energizados al mismo tiempo, por lo tanto se asegura un giro muy fuerte de este motor, ¿correcto? Pero al mismo tiempo requiere una gran demanda de corriente para poder trabajar. Bueno, aquí tenemos un desglose de lo que es el estator. Vamos a tener estas bobinas arrolladas sobre masas polares o zapatas, que son las que tenemos aquí al interior, ¿no es cierto? Vamos a tener un entrehierro, espacio entre la masa polar y el rotor, de cerca a una holgura de 1 milímetro. O sea, casi están contactadas la masa y estas bobinas arrolladas la masa y los estatores, ¿correcto?
Este entrehierro de un hierro dulce, se utiliza este elemento por ser un gran conductor eléctrico y así se va a generar un campo magnético aquí para que los principios de electromagnetismo nos generen el movimiento, ¿no es cierto? Bueno, aquí tenemos un diagrama de cómo se generan los campos magnéticos y la dirección que adoptan. Entonces vemos el inducido, el entrehierro, ¿no es cierto? Las espiras y las zapatas, ¿no es cierto? Entonces, cuando aquí tenemos una polaridad norte-sur, vamos a tener un flujo del campo magnético en esta dirección, lo que hará que siempre este extremo de acá quiera venir a contactar este de acá, pero al llegar acá se invierte la polaridad, ¿no es cierto? Y se repelen y al mismo tiempo es atraído desde la otra dirección. Aquí está más completo esto porque, bueno, estamos ya en la situación en la que se comienzan a repeler, ¿no es cierto? De esa manera, el campo magnético libera las fuerzas del campo hacia afuera y se mantiene el mismo sentido de giro, ¿no es cierto? Bueno, eh, estos son campos magnéticos bipolares y tetrapolares. Aquí lo único que ganamos es incrementar el campo magnético con el afán de que las fuerzas sean más constantes. No hay mucho que describir en realidad respecto a esto porque es algo que nosotros ya conocemos y básicamente es el principio de funcionamiento de cualquier motor eléctrico. Bueno, en el rotor el eje es de acero, tenemos un tambor y arrollamientos inducidos o colector, ¿no es cierto? Y por aquí se van a generar, producto de los campos magnéticos, fuerzas electromotrices, denominadas FEM, ¿no es cierto? También se generan corrientes parásitas y todas estas, o para evitar estas corrientes parásitas, se cubre a los conductores con capas de barniz para que entre ellas mismas no hagan contacto y generen un cortocircuito, ¿no es cierto? Que es uno de los tantos daños que puede sufrir un motor de arranque. Cuando la masa entra en contacto, se cortocircuitea y prácticamente se quema el conductor, haciendo que ya no circule por ahí electricidad. Acá tenemos un diagrama donde se verifica este anillo de cobre donde van a trabajar delgas que están conectadas a cada una de las espiras, ¿no es cierto? Y unen las bobinas del inducido y por ahí estarán en contacto los carbones para generar un flujo de corriente por las delgas que generan el movimiento del rotor. Aquí tenemos un diagrama de un motor bipolar con dos escobillas, ¿no es cierto? Acá tenemos un diagrama del piñón. El tamaño es de 10 a 16 veces menor que la corona del volante motor, ¿no es cierto? Para generar una gran desmultiplicación en el movimiento y poder hacer que el motor de combustión interna gire alrededor de una vuelta cuando el motor de arranque gira 10, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que para que un motor entre en funcionamiento tenemos que hacer que cumpla un ciclo, ¿no es cierto? Entonces, un ciclo de un motor prácticamente son 2 vueltas. Y créanse que el motor de arranque tiene un giro bastante más acelerado. Hablábamos de 200 revoluciones por minuto, ¿no es cierto? Entonces, si en un minuto va a girar 200 veces, es bastante probable que en un encendido corto podamos encender ese motor. Las 2000 revoluciones por minuto del motor de arranque equivaldrán a 200 revoluciones por minuto del motor de combustión interna. Entonces, bueno, creo que antes dije 200. 2000 revoluciones va a generar este motor de arranque, ¿no es cierto? Entonces, la activación del automático hará que este piñón engrane con el volante motor y de esa manera genere un giro al mismo que permite encender el vehículo. Ahí tenemos una sección de este elemento. Vemos en C un anillo unido al eje del rotor, la corona, ¿no es cierto? El piñón, denominado con F. Con E tenemos los muelles
y los rodillos, que son los que generan el movimiento de todo este elemento una vez que es empujado por la palanca, el acople y un mecanismo de rueda libre. Entonces, cuando se detiene el accionamiento eléctrico del motor de arranque, esta rueda dentada que regresa porque el automático deja de trabajar, se queda girando loca, ¿no es cierto? Pero ya sin contacto del volante, por eso no hay ningún peligro. Algunos motores de arranque pueden sufrir el daño de que el automático se quede pegado y se quede engranado el piñón al volante motor, generando un deterioro inmediato de ese piñón. Bueno, ¿cómo es la instalación interna del solenoide? Vamos a tener los pernos de conexión, ¿no es cierto?, que serán contactos positivos y negativos, unos directo a la tierra de la batería del acumulador, otra con alimentación directa, y todo esto unido a un switch de contacto, ¿no es cierto? Entonces, una vez que se energizan, tenemos un contacto móvil que, por la acción de un bobinado y un núcleo, hará uso de la misma, del mismo parámetro de las fuerzas electromotrices o electromecánicas, pero la diferencia es que aquí se generará una atracción en una sola dirección, generando el campo magnético para que este elemento salga, ¿no es cierto? Y empuje una palanca que le podemos ver en el otro diagrama con G, que será la que impulse el piñón a hacer contacto con la rueda dentada del volante motor. Hasta aquí, muchachos, ¿hay alguna duda de esto? Aquí tenemos el diagrama ya completo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, si es que yo contacto el interruptor del switch, ¿no es cierto? Contacto esto, voy a tener corriente que vendrá hasta el solenoide, haciendo que empuje la palanca, pero al mismo tiempo, este relé de aquí contactará el campo magnético del estator, ¿no es cierto?, que está conectado en serie con el portacarbones. De esa manera, yo genero la inducción de corriente en el inducido, en la masa, y los campos magnéticos entrarán a trabajar generando una fuerza electromotriz que hará que esto gire, lógicamente ya con el piñón solidario al volante motor. Entonces ahí tenemos un diagrama completo de eso. Este es un pequeño diagrama eléctrico de cómo funciona el Bendix y el automático, ¿correcto? Bueno, muchachos, por hoy vamos a dejar hasta ahí. Es la verdad un capítulo bastante corto. El próximo martes tendremos que ver las distintas fases de funcionamiento, ¿no es cierto? Que son estas que les estoy mostrando, y algunos conceptos relativos a las fuerzas electromotrices. Aparte, tendremos preparados unos videitos relativos a daños comunes en motores de arranque, y también algunas fotografías de los elementos, tanto en su estado natural como cuando ya entran en desgaste, para establecer ciertas fallas comunes que pueden presentar estos sistemas. Les pido que por favor estén atentos a la distribución de los horarios de las prácticas. Recuerden que no necesariamente tienen que asistir a los horarios donde va a estar el profesor tutor. Si ustedes van en otro horario, los asistentes del taller estarán encargados de darles todo lo necesario para la práctica. A quienes no puedan asistir porque están fuera de la provincia, porque a lo mejor no desean salir de sus casas, las prácticas serán transmitidas vía Zoom, y ustedes pueden tranquilamente interactuar en alguna práctica de la clase del ingeniero Barros. De hecho, si quieren asistir a las prácticas, en algún momento les tocará hacer las prácticas con el ingeniero Barros. Ojo, no necesitan ustedes asistir al 100% de las prácticas. Basta con que asistan a una presencialmente, ya sea con mi persona, con el ingeniero Barros, o en algún horario adicional, para que ustedes puedan elaborar la práctica, y las otras
los otros informes de prácticas los pueden hacer simplemente mediante la visualización vía Zoom de las otras prácticas. Entonces, aquellos que asistan a una sola práctica automáticamente reciben ese pequeño beneficio de que los informes de las prácticas sean su componente asíncrono para el examen final. Quienes no van a poder asistir a ninguna práctica, me imagino el caso a lo mejor de Kevin, que está fuera de la provincia. ¿Así es verdad eso, Kevin? ¿O usted ya está de nuevo en Cuenca? No, Inge, estoy en Machala todavía. Ya, entonces, por ejemplo, Kevin está en Machala, ¿no es cierto? No le vamos a pedir que viaje a Cuenca solamente para hacer una práctica. Entonces, a Kevin, hasta la próxima semana ya les daremos los lineamientos para su componente asíncrono del examen final. Que tampoco es que les vamos a cargar pues no asistir a la práctica, ¿no es cierto? Tiene que ser un trabajo cuya demanda y tiempo de resolución sean el idéntico al asistir a la práctica y elaborar los informes, ¿correcto? En este sentido, Kevin, mi recomendación para usted y para los compañeros que no puedan definitivamente asistir a ninguna práctica es que observen las prácticas con un fin netamente pedagógico, ¿no es cierto? Que ustedes puedan aprender y discernir y verificar los procedimientos que se realizan en las distintas prácticas para su crecimiento estudiantil en esta materia, ¿correcto? Pero, lógicamente, el trabajo, el componente final, será distinto al que realicen el resto de compañeros. Entonces, porfa, hoy que ya está más definido este tema y que tenemos en realidad un alto grado de asistencia, piénsenle, yo creo que hasta el día sábado, como les decía, y mándenme vía mail, me pueden enviar un mensajito diciendo: ingeniero, yo sí quiero asistir a las prácticas, tengo disponibilidad de horario, tengo disponibilidad de transportación, estoy seguro que las medidas de seguridad de la universidad, más las que yo misma pueda implementar, serán suficientes para estar a salvo y por ese motivo quiero asistir a las prácticas. Mándenme un mail con esa información, sus nombres, sus apellidos, y yo ya les incluiré dentro de los grupos de trabajo. Y si por ahí se da la facilidad y a lo mejor no hay mucha demanda de estudiantes queriendo asistir desde el paralelo del ingeniero Barros, pues ahí a lo mejor hasta tienen chance de asistir presencialmente a más de una práctica. ¿Está bien? ¿Sí les queda claro esto, muchachos, o quisieran que les plantee de una manera distinta? Inge, disculpe que le moleste. No pude conectarme a las 6. No escuché sobre eso todo. Claro, Henry, a ver, verá, básicamente está establecido que las prácticas de electricidad automotriz muy posiblemente se desarrollen en un horario de la mañana, ¿correcto? Puede ser cualquier día de la semana, pero durante la mañana. Usted, que era uno de los estudiantes que tenían el afán de asistir, puede incluirse dentro de cualquier práctica en donde vaya a estar presente el profesor, ¿correcto? Nosotros, es decir, yo y el ingeniero Mauricio Barros vamos a hacer en total 5 prácticas. 2 cada uno y los dos al mismo tiempo, ¿correcto? Eso suman 5 prácticas. Usted puede ir a cualquiera de estas 5 prácticas y si es que se dan las condiciones, incluso puede intentar asistir a más de una, ¿correcto? Estos horarios de estas prácticas donde va a estar presente el profesor estarán publicadas a más tardar el lunes de la próxima semana. Entonces, si usted puede coincidir con uno de esos horarios, nos avisa, nosotros le colocamos como asistente a la práctica. Recuerden que van a ser máximo 4 estudiantes y de esa manera puede ir y elaborar la práctica, puede luego elaborar un informe de esa práctica y las prácticas restantes, si asiste, pues será igual, si no asiste, las puede ver vía Zoom o luego puede verlas colgadas en el aula virtual y desarrollar el informe de las otras 4 prácticas restantes. Si es que logran asistir a por lo menos una práctica, están en derecho de realizar los informes de laboratorio y ese será su componente asíncrono del examen final, es decir, eso valdrá 10 puntos. ¿Correcto? El resto de compañeros, ¿no es cierto? Si ya saben que por el hecho de que están fuera de la provincia, por el hecho de que a lo mejor quieren precautelar la salud de algún familiar, de alguna persona que esté
ubicada en un grupo de mayor riesgo y no decidan hacer las prácticas, pueden observar estas prácticas vía Zoom para poder establecer los criterios de la realización de las mismas. Pero el trabajo final del examen será distinto, ¿correcto? No están en obligación de elaborar los informes de la práctica. Y por último, Henry, si es que usted revisa los horarios donde van a estar los profesores, ¿no es cierto? Y resulta que ningún horario es bueno para usted, usted nos puede decir, bueno, esos horarios a mí no me sirven, no puedo asistir, pero quiero hacer la práctica presencialmente de todas maneras. Entonces usted nos envía su información y nosotros tratamos de armar un grupo, ¿no es cierto?, que pueda asistir en otro horario, ¿no es cierto? Diga usted en un horario de la tarde o de la noche. Entonces, vemos un espacio donde ustedes puedan ir hasta el taller automotriz. Puede ser que tanto Luchito como el profe Ángel, como el profe Aníbal, como los coordinadores del taller estén presentes ahí, les digan, a ver muchachos, entonces ustedes han venido para realizar la práctica número tanto, por ejemplo, relativa a motores de arranque, muy bien, aquí está todo lo que van a necesitar, ustedes previamente ya van a disponer de la guía de práctica, entonces se acercan al taller, siguen la guía, hacen los procedimientos, elaboran la práctica, toman las fotos, recaudan toda la información que necesitan, hacen sus apuntes y luego presentan el informe como si hubiesen asistido a las prácticas que van a estar dadas por el ingeniero Barros o por mi persona. Y también esa cuenta como aporte para el examen final. Ahora, tengan en cuenta que aquí tienen que haber dos posturas. Gente que sí va a intentar ir a las prácticas, por lo menos a una, o gente que definitivamente no va a ir a las prácticas. ¿Correcto? Entonces, la gente que sí va a ir a las prácticas, desde ya tienen que estar preparados y organizarse para asistir a por lo menos una práctica y mirar, ya sea en tiempo real o luego en los videos que colguemos en el aula virtual, las prácticas para elaborar los informes de las otras 4 prácticas. ¿Correcto? Los informes son muy sencillos, muchachos. Un informe de práctica no tiene que tener más de 2 hojas, ¿no es cierto? Van algunas fotos respecto al procedimiento, se incluye una lista de materiales, los objetivos generales, los objetivos específicos, los resultados, ¿no es cierto? O conclusiones, nada más. O sea, no tiene que ser en escritura como tal, no, es imposible que sea mayor a dos planas de un documento de Word, ¿no es cierto? Más bien a veces lo que copan esos informes son fotografías, etcétera, etcétera. ¿Queda entendido, Henry y compañeros? Sí, Inge, de mi parte todo entendido. Chévere, entonces esténse atentos, creo que tienen igual jueves, viernes, sábado, domingo y creo yo hasta el lunes de la próxima semana para meditar un poquito y ver qué es más conveniente para usted. Igual el martes de la próxima semana yo ya generaré la actividad que tienen que realizar como componente asíncrono del examen final para estudiantes como el caso de Kevin, que como les decía, no le vamos a pedir a Kevin que se haga todo un viaje para poder hacer una práctica y para poder tener el derecho de elaborar las prácticas de laboratorio. A Kevin le va a resultar mucho más factible y práctico realizar el trabajo final y revisar las prácticas online con el mero fin de aprender, ¿no es cierto? De seguirse entrenando en el campo de la ingeniería automotriz. Listo, muchachos. Por hoy entonces eso es todo. Nos estamos viendo la próxima semana y quedo atento a sus distintos mensajes, sobre todo a los mensajes de las personas que sí quieran realizar las prácticas. Me mandan un mail informándome su afán de asistir y de ser posible me pueden brindar cierta información respecto a qué horarios son los más convenientes y en base a eso pues, veremos la manera, la fórmula más eficiente de colocarles a elaborar una de estas prácticas, ¿correcto? Entonces, eso es todo, muchachos, por hoy. Nos estamos viendo la próxima semana. Cuídense, por favor, bastante y cualquier situación ya nos estamos contactando. Que pasen muy bien y una feliz noche. Gracias, ingeniero, igualmente. Gracias, ingeniero. Nos vemos, ingeniero. Hasta luego, pasen bien.